Los estratos 4, 5 y 6 tienen la responsabilidad de mantener la democracia, de sostener la economía del país y de evitar que este país se siga descuadernando. Desde la ciudad de Cúcuta les habla el abogado Jairo Ibero para ponerlos a pensar. ¿Por qué yo hablo esto? Porque siempre en Colombia le hemos dejado la responsabilidad de elegir al estrato 1, 2 y 3, estratos que son sumamente vulnerables ante la corrupción. Y la corrupción se aprovecha de la situación económica de estos estratos y empieza la compra y venta de votos. Y ahí vemos los resultados de cómo se ha incrementado fuertemente la corrupción en el país. Corrupción que nos tiene en el filo de la navaja a una situación desastrosa en Colombia. El sector productivo del país, que lo representan los estratos 4, 5 y 6, que son los que generan empleo, los comerciantes, los industriales, los productores. Cuando la crisis se presentó, esperaban que el gobierno nacional fuera generoso, les colaborara para no quebrarse y evitar el desempleo de los miles y miles de colombianos. El gobierno nacional, en lugar de darle el capital al Banco Agrario para que el Banco Agrario se lo prestara al 6% al sector productivo, se lo dio fue a los bancos que no lo estaban necesitando, para que los bancos se lo prestaran al sector productivo a más del 20%. Haberse visto semejante metida de pata del gobierno y semejante desprecio por la clase productiva colombiana. Esto ocasionó que muchas empresas en Colombia empezaran a flaquear económicamente, a decir la empresa ya no está produciendo, hay que reducir el personal, y empezó a generarse mucho desempleo en Colombia. Y esto ocasionó fuertemente el caos económico del país. ¿Por qué digo que el sector representado por el estrato 4, 5 y 6 es el sector más golpeado del país? Porque ya el bolsillo no aguanta. Se probó que en Colombia la economía depende del día a día y que el gobierno se preocupa del estrato 1 y 2 y parte del 3 desde el punto de vista populachero, pero no real. Y del estrato 4, 5 y 6 ha olvidado en su totalidad. Cuando ya los representantes del estrato 4, 5 y 6 empezaron a sentir el golpe directo en el bolsillo, fue cuando le dijeron a sus hijos: ya no puedo mandarlo a la universidad porque no tengo los recursos. Ya me toca empeñar o vender el almacén y la casa y el carro porque tengo que comer, es una necesidad prioritaria. Ya la casa no puede cubrir los gastos porque no estamos produciendo. En ese momento fue cuando apareció una figura en Colombia llamada una posible pobreza vergonzante desde el punto de vista social. Ya los estratos 4, 5 y 6, que vivían del día a día, empezaron a gastar los recursos que les quedaban. Y ya en los grandes clubes de Colombia empiezan las deudas, porque no hay con qué pagar las cuotas. Porque no hay que pagar las cuotas no solamente del club, sino las cuotas del carro, los compromisos con los bancos. Empezaron las posibles quiebras, las deudas terribles, el estrés de la clase 4, 5 y 6, que es la clase productiva, el silencio de no quererle contar a nadie
que está jodido, que no puede pagar para que socialmente nadie se dé cuenta y no sea castigado ante la sociedad. Esa situación dura y difícil la está afrontando el estrato 4, 5 y 6, que es el estrato de producción en el país. Entonces empezaron a preguntarse, ¿y por qué yo llegué a esta situación? Y voltearon a mirar a la clase política y se dieron cuenta que la corrupción se generó cuando ellos se aprovechan de un sector vulnerable en el país, como es el estrato 1, 2 y parte del 3, para comprarle los votos, llegar al poder y hacer lo que les dé la gana. Por eso es necesario enfilar baterías para castigar a esta clase política corrompida y lograr cambiar o refrescar al menos el 80% del Congreso de Colombia. El Congreso es donde se genera la corrupción en el país. El Congreso es el que pone las leyes. El Congreso es el que hace y deshace, soborna a los presidentes, consigue los contratos, genera los escándalos en el país. Y nos preguntamos, ¿el Congreso se ha preocupado por la inseguridad del país? El Congreso se ha preocupado porque a los colombianos los matan en las calles y no funciona la vigilancia del país. El Congreso se ha preocupado por la canasta familiar, los costos que día a día suben más y no hay quien controle. El Congreso se ha preocupado por las altas tarifas del agua, aseo, alcantarillado, luz eléctrica y gas, que ya son insostenibles, que ya no hay con qué pagarlas. El Congreso se ha preocupado por la salud en el país. El Congreso se ha preocupado por la generación de empleo. Se ha preocupado por la industria del sector productivo para que el país no caiga en semejante caos. Ni les importa. Por eso es necesario que el estrato 4, 5 y 6 le ponga el pecho a la brisa, inscriban las cédulas y vayan a votar para modificar el Congreso y salvar la democracia en el país, pensando en un futuro presidente que no pertenezca a los sectores polarizados del país y por los colombianos podamos salir adelante. Tenemos el reflejo de los venezolanos, un país rico, con excelentes autopistas, con magníficas carreteras de penetración, con buenísimos hospitales, la salud magnífica. Venezuela tenía una gran riqueza, su educación era extraordinaria, buenas universidades, estudiantes venezolanos estudiando en diferentes partes del mundo, financiados por el gobierno venezolano. Fue pararle bola a los venezolanos a la polarización y dejar que solamente el estrato 3 y 4, perdón, el estrato 1, 2 y 3 votaran. Y mire dónde llegaron los venezolanos. Los colombianos no podemos seguir esa radiografía. Yo sé que es difícil el momento en el país, pero los colombianos debemos reaccionar. Colombia es un país pujante de gente fuerte, berraca, capaz, que tiene sangre que cabalgó del oriente al occidente y del norte al sur por darnos la libertad. Los colombianos tenemos que superar esta crisis como se superó en el año 48 la violencia. Los colombianos no podemos meter el rabo en medio de las piernas y salir del país porque el país se está acabando. No, todo lo contrario. Los colombianos debemos enfrentar la corrupción, cambiar el sistema electoral, no dejar que los vulnerables sean objeto de rapiña de los corruptos y el estrato 1, 2 y parte del 3 elijan el país, elijan los mandatarios en el país. Por eso usted, que tiene su almacén donde ya no vende,
su casa que está a punto de hipotecarla o de venderla, su empresa que está en crisis y está a punto de ser embargada. Por eso que usted, que tiene tantas deudas en este momento, reaccione, mire dónde está la corrupción del país. Y si seguimos generando corrupción, hágase una pregunta: ¿para dónde va el país? ¿A quién se lo vamos a entregar? Y después, si no somos capaces de defender la democracia y la estabilidad colombiana, vamos a llorar como niños lo que no fuimos capaces de defender como hombres, como machos, como berracos colombianos. Este llamado es para que ustedes sean pujantes en Colombia, como siempre lo han sido, orgullo de sus familias, de sus hijos, orgullo de sus ancestros, y le demostremos al mundo que los colombianos no estamos pintados en la pared, que somos orgullo de una raza fuerte que nos enseñó a salir adelante y que ocupamos un magnífico puesto a nivel mundial y vamos a salir de esta crisis. Mis amigos, si la corrupción triunfa y los estratos 4, 5 y 6, que es el sector productivo que está siendo golpeado en este momento, no reacciona, pues el estrato 1, 2 y parte del 3 será sobornado por la corrupción, por la situación económica en que nos encontramos, como siempre ha sido, y volverán los corruptos y los corrompidos al Congreso de Colombia, y no hemos hecho nada más que facilitar la desgracia de los colombianos. Por eso, mis amigos, llévense esta reflexión, analícenla, piénsenla, discútanla y tomen la decisión de defender la patria, de defender la democracia, de defender la libertad y de enfrentar la corrupción, que es el peor mal que nos ha quejado a los colombianos, y los colombianos no podemos seguir soportando esta vagabundería. Muchas gracias, mis amigos. Hay esperanza, y de ustedes, estrato productivo 4, 5 y 6 y parte del estrato 3, colaboren en sacar adelante a este maravilloso país que se llama Colombia. Muchas gracias, mis amigos.